¿Qué es el espíritu y qué es la materia? Creo que lo importante ante este interrogante es preguntarse el porqué del espíritu y de la materia y el para qué de los mismos. De ese modo llegaremos a la comprensión del qué. Cuando estudiamos algún objeto, algún acto, lo primero que debemos de preguntarnos es sobre la existencia de ese qué, de ese acto, por qué existe ese acto y para qué existe ese acto. ¿Por qué existe el espíritu y para qué existe el espíritu? ¿Por qué existe la materia y para qué existe la materia? Todo lo creado contiene la propiedad de existir o no. Vamos a indagar un poco en esto, el existir también. Esta afirmación es controversial porque podríamos decir que si está creado existe, y estaría bien dicho, pero no es correcto. No todo lo que es creado existe. No todo lo creado existe. ¿Cómo? Sí, no todo lo creado existe. Esto hay que hacer hincapié en ello porque hay muchas cosas que existen, que han sido creadas. Yo ya los confundí porque en principio dije que existen y que han sido creadas y lo que quería decir es que hay cosas que han sido creadas pero que no existen porque todavía no hemos llegado a comprenderlas. Cuando las comprendemos, cuando las reconocemos, cuando indagamos en el por qué y en el para qué del qué, podemos decir que tenemos conciencia de la existencia del qué. Pero si no tenemos esa comprensión, el qué, aunque esté creado, no lo comprendemos. Para ser consciente de la existencia de algo se debe conocer. Se debe conocer, debe haber sido percibido por los sentidos de algún ser inteligente. Ni siquiera existe al ser percibido por un ser no inteligente. ¿Cómo es eso? El gato me conoce y para él existo. Se apena cuando lo abandono y se alegra cuando regreso, cuando estoy con él. Me conoce, me conoce. Es decir, me conoce visualmente, sabe qué es lo que soy, esa morfología la conoce, pero no la comprende. No sabe, en el sentido íntegro de la sabiduría, no sabe qué es lo que soy, o por qué estoy acá, o para qué estoy acá. Él ve, pero no sabe. Saber incluye el origen, la identidad y el propósito del objeto. El gato no puede saber la identidad completa de lo que ve. El intelecto humano o su inteligencia sí que puede. Nosotros podemos indagar y encontrar el porqué y el para qué del qué. Al reconocer la razón de una existencia, su identidad y su porqué, en el intelecto de la consciencia que lo reconoce, se establece la existencia del observado. Pero ahí, en el intelecto a nivel espiritual, no es algo físico, no es algo material. El signo es material, el significado no lo es. Se realiza la existencia en la conciencia del ser consciente de la integridad del objeto observado y comprendido. Es decir, cuando yo he buscado algo, lo he examinado, he comprendido el porqué y el para qué de ese algo, bueno, ese conocimiento realiza su existencia en mi intelecto, pero aquel que no lo haya observado, el objeto sigue ahí, ha sido creado, pero aquel que no lo haya observado, es decir, que no existe. ¿Entiende? Luego la existencia depende del reconocimiento. No resulta fácil comprender que algo que ha existido o que ha sido creado no exista. Vamos a verlo de otro modo. Para crear algo es necesario intencionarlo. E intención es una palabra cuyo significado es múltiple, porque contiene la conciencia de la pretensión, del proceso y de la finalidad del mismo. Intención existe únicamente en la mentalidad humana. Nosotros intencionamos. Es intencionado aquello que se hace en libertad. El instinto opera mediante reacciones reflejas, no intencionadas. La reacción proteccionista del instinto de protección es refleja. Un acto reflejo es una acción que se realiza involuntariamente, como respuesta instintiva e inconsciente del organismo a un estímulo externo. Lo creado e intencionado existe ante el conocimiento de un intelecto que lo declare existente. Un animal no puede declarar la existencia de un acto, independientemente de que lo vea con sus ojos o lo perciba con sus sentidos. Un animal puede reproducirse y no por reproducirse puede afirmar la existencia de su reproducción, si no es a través de un intelecto inteligente. El intelecto inteligente induce, deduce, discierne,
y en ese reconocimiento declara la existencia de la reproducción del acto. Acorde con lo explicado, solo existe aquello que es reconocido por un intelecto inteligente, es decir, las cosas, aunque hayan sido creadas, si no han sido reconocidas, no existen. La redondez de la Tierra no existió hasta mediados del siglo XIV, XV, hasta que no se dieron cuenta de que la Tierra era redonda. Antes de eso no existía la Tierra redonda, pero existía. Claro, la creación de la Tierra había sido realizada y estaba creada, pero no existía al consciente, en este caso al consciente colectivo, al consciente social. ¿Por qué? Porque no lo había reconocido. Luego, el cosmos contiene muchas cosas que no se pueden declarar existentes porque aún no se conocen, pero pudieron ser observados por otras especies, independientemente de que hayan sido observadas por otras especies. Para nosotros, los humanos, no existen y aquello que no existe para ti o en ti no te afecta. ¿Por qué es importante el reconocimiento de las cosas? Porque de ese modo se declaran existentes. La ausencia del intelecto inteligente impide declarar la existencia del observado. Un ejemplo de esto es el ovni, objeto volante no identificado. ¿Qué es un ovni? Se puede justificar que existe, sí, pero ¿qué es? Nadie sabe. Y si nadie sabe qué es lo que es, ¿podemos afirmar que es? No. Todo esto es para comenzar el tema del universo paralelo alternativo. Existe un universo de creaciones y un universo de existencias. El universo de creaciones, todo lo que observamos, bidimensional o tridimensional, todo aquello que se percibe con los sentidos físicos, formas, colores, olores, sustancias, etcétera, son aspectos de los que se compone el universo de la creación. El universo paralelo alternativo es todo aquello reconocido por una inteligencia existente, pasa a ser parte del universo alternativo del sujeto existente que lo reconoce. En otras palabras, lo existente forma parte del universo paralelo del intelecto que lo reconoció. Es decir, nosotros tenemos un aspecto espiritual interno, que es ese universo paralelo alternativo, y tenemos también ese universo de creaciones, que son las cosas que observamos a nuestro alrededor en el ambiente. Del universo creado se toma la inteligencia del sujeto que lo percibe, la recognición de lo existente y lo almacena en la memoria del universo alternativo paralelo al universo de lo creado. Ambos universos, el de lo creado y el de lo existente, convergen en el mecanismo de la transformación mediante el dar y recibir o dar y retribuir entre un objeto y otro. Del universo alternativo del sujeto, es decir, del espíritu, surgen estimulaciones psicológicas que, mediante el mecanismo de la transformación del dar y recibir, motivan el impulso motriz de los procesos de satisfacción de dicho estímulo. Puesto de otro modo, las necesidades particulares del consciente desprovisto de la satisfacción del mundo espiritual o del universo paralelo alternativo busca en el ambiente de lo creado, de la existencia del ambiente en donde está, del universo de la creación, busca el objeto que lo satisfaga. Ese objeto del universo de la creación o los objetos transformados en lo pretendido satisfacen la necesidad del estímulo del universo paralelo alternativo, es decir, satisfacen al espíritu. De otra forma, puesto de otra forma, tenemos un estímulo por comer, existe la comida, yo tomo la comida, me satisfago y termino con esa necesidad satisfecha. Ese es el proceso más o menos así, explicado a simple manera sobre esta conexión entre lo espiritual y lo material. Es algo similar al combustible, el automóvil. El automóvil se mueve gracias a la presión originada por la combustión del pistón del auto, combustión de gasolina. El automóvil lo mueve el gas invisible de la combustión. Al cuerpo visible lo mueve la fuerza vital, y vida es el conjunto de fuerzas que facilitan la consecución de un propósito. Las fuerzas vitales, generalmente atribuidas al sistema neurológico, son impulsos eléctricos o motrices derivados de la estimulación psicológica o refleja. Ambos universos, el de creaciones y el alternativo, son paralelos, existen en paralelo, se crecen en paralelo, maduran en paralelo. Si te preguntas cómo debería realizarte, cualquiera diría que
por sobre todo querrías realizarte pleno, ajustado a tu naturaleza y completo. Pleno, justo y completo son aspectos por todos esperados, cada especie. Cada especie espera sentirse plena, ajustada y cumplida. El tema es que lo pleno es una sensación, lo completo es un adverbio de cantidad y lo ajustado se debe a una justicia, de donde se desprende la necesidad de descubrir las normas que normalizan la justicia. Aquí volvemos otra vez a lo que ya hemos explicado. Pero, ¿cómo ajustarnos? ¿Cómo ajustamos estos universos paralelos, el de la creación y el alternativo particular, con lo universal? Esto nos obliga a indagar en la naturaleza de los fundamentos esenciales y obliga al comportamiento, convencimiento y convivencia normadas en consecuencia con la universalidad. Y ya vimos estas 7 normas de la naturaleza, pero esas normas pertenecen al universo paralelo alternativo, son espirituales, no se encuentran en el universo de lo creado. Lo creado no se conecta si no es por la energía estimulante del universo paralelo alternativo. La dualidad no se establece si no es por la estimulación del universo paralelo alternativo. El dominio sobre el valor no se establece si no es por la estimulación del universo paralelo alternativo. Y lo mismo ocurre con el rechazo al desorden, el proceso, la finalidad específica y el cumplimiento de lo creado. Visto de otro modo, lo creado es un mero reflejo del universo alternativo. El movimiento visible del auto es producto de la combustión invisible, lo mismo que nuestro espíritu y materia. Nuestra materia es el reflejo de nuestro espíritu. ¿Por qué lo llamamos alternativo? Porque no es un universo plano, es alterno en su estimulación, es invisible y en sus impulsos es visible, pero es el mismo universo como una hoja de papel, es una pero con dos caras. El universo es uno pero con dos caras, una visible y otra invisible. A esa cara invisible la denominamos espíritu. ¿Cómo se mueve un auto? La combustión es la expansión de gas que empuja un pistón, que mueve una biela y hace girar una serie de elementos. Todos estos elementos visibles parecen decir que el volumen de 1 o 2 toneladas se mueve por sí solo, pero lo mueve algo pequeño, tan pequeño que es invisible. Lo mueve la presión de un gas. Nuestro cuerpo de 60 o 70 kilos parece moverse por sí solo, pero lo mueve algo muy pequeño, algo invisible, la expectación. Nos mueve la estimulación, el interés, el deseo, la gana, esas cosas que no puedes ver, no puedes pedir por kilos en el mercado. Eso que no se ve ni se toca, eso que no es masa ni materia, es lo fundamental, lo que en realidad existe. Lo otro se esfuma, se oxida, se quema, se seca o se desaparece. Pero ambos universos son y operan en paralelo. El mundo paralelo alternativo ofrece estimulación al mundo paralelo de lo creado y el mundo de lo creado ofrece impulsos o elementos de vitalidad motivantes al mundo paralelo. La realización del individuo tiene que ver con la razón que ha de cumplir para justificarse humano. Podemos pensar en muchas cosas o creer otro millar de ideas, pero la razón que justifica la necesidad es sola y exclusivamente una, aquella que te satisface o aquella que la satisface. La necesidad de la especie humana es la de responsabilizarse voluntariamente por cumplir en libertad su poder controlador. En la cadena trófica existen depredadores y depredados. El mayor depredador universal es la especie humana. Si no se controla, acabará con el ordenamiento cósmico y con la cadena trófica. Si la especie humana no cumple su función de ordenar la cadena trófica acabará con la especie humana. La primera responsabilidad a ejercer de la especie humana es su poder de dominio. El dominio sobre sí mismo, el dominio del ambiente, independientemente de la prioridad en la elección de alternativas del desarrollo que cada individuo desee. Su responsabilidad de dominio es por sobre todas las cosas. Imagina un individuo descontrolado, un individuo imprudente, destemplado, inseguro, insuficiente, incontinente emocional, intelectual o de comportamiento. Piensa en ello, piensa por un instante e imagina si compartirías tu vida con él o con ella. El control y dominio de las atribuciones humanas, de las virtudes, el celo y el instinto es importantísimo. Examina esto y piensa
¿Qué harías con alguien incapaz de controlar una de estas cosas? Solo una. Imagina a alguien imprudente. ¿Pasarías tus días preocupándote de él o de ella en cada momento? Imagina un destemplado, terco, impertinente. Imagina un inconsciente, desconcentrado, disperso y cobarde. Pues si eso es un horror, imagina un ansioso, angustioso, un fóbico temeroso, o un incontinente alimenticio, o un anoréxico, o un hiperkinético, o un impositivo negligente. E imagina un infiel, un desleal, un arrogante, un soberbio, ignorante, celoso, sobreprotector, vigilante o indiferente. Piensa en estos casos de falta de autocontrol y verás que por sobre la realización laboral o por sobre el éxito social o sobre la independencia económica está la realización del ser normado. Y el ser normado exige normalizar al compañero, al amigo, al ajeno. La convivencia entre normados normaliza. De poco sirve normalizarse uno si el otro es anormal. Es como poner a un doctor en un hospital psiquiátrico. Ni los enfermos confiarían en el doctor, ni el doctor podría relacionarse plenamente con los enfermos. No se ven, no son creaciones, no son mandatos necesarios para ajustar, para ordenar, para satisfacer necesidades, pero el orden no se crea, se establece. El ajuste no se crea, se establece. La satisfacción no se crea, se establece. El universo paralelo es un universo de lo establecido. Y si no has establecido los vínculos afectivos, serás carente de afecto constante y continuo. Si no has establecido el convencimiento en la justa razón, en la justicia ajustada, serás un constante y continuo inseguro. Y si no has cumplido con la naturaleza originaria que te creó, jamás podrás decir o sentirte o ser realizado. Por eso es importante buscar primero e investigar cuál es la razón de ser antes de querer ser un artificio laboral o perderse no ser nada. El espíritu, el universo paralelo alternativo, no es un lugar ni un momento, es un estado. Es el estado establecido en el valor. Si no hay valor, no hay estado. Los valores de plenitud vinculativa, de justicia en la equidad y de concordancia con las normas de la normalidad y el cumplimiento del máximo deber cumplido son los pilares de lo establecido. Sin responsabilidad cumplida, sin seguridad en las normas y sin vinculación afectiva, el ser carece de conectividad, de dualidad complementaria, de dominio sobre el centro y, lo peor de todo, carece del proceso para establecer su finalidad específica humana. Queda en ese estado de incapacitado e invalidado, algo similar a un feto con daño cerebral. Cuando se llega a esta comprensión aparece la duda de la incomprensión. Cuando a los padres les llega la noticia del doctor que les dice que su feto tiene un daño importante, la primera impresión mental es dudarlo y buscan otros médicos hasta que encuentran uno que les dice que está sano. Pero cuando nace con daño cerebral aparece el sentimiento de reclamo y acusación junto al rechazo. No, no es posible, rechazo. ¿Por qué a nosotros, reclamo? Te dije que no era el momento, etcétera, acusación. Lo mismo ocurre ante la comprensión del estado logrado por el individuo al comprender su inmadurez y se revela buscando impedir que sea cierto. El problema es que la certeza no se crea, no es un producto de la voluntad del que la considera. La certeza es un estado, se establece entre la razón y el criterio del que la reconoce. Es común huir de las responsabilidades en un ambiente social irresponsable, inmoral, ateo, agnóstico e incívico. Hablar de libertad al que nació y vivió toda su vida en la cárcel no suele ser fácil de comprender, como la fábula de la caverna de Platón. El humano originario debía establecer los vínculos filioparentales, los dos ante las normas, fraterno-conyugales, hermanos y matrimonio, y parentofiliales de padres a hijos. Únicamente y por sobre todas las cosas debían establecer eso, un modelo de verdadera familia, de verdaderos padres, de verdaderos hijos, libres, autónomos y responsables del establecimiento vincular afectivo, cognoscitivo y cooperativo. Una vez establecido eso, los descendientes gozarían de suficiencia, seguridad y satisfacción.
Espero que haya sido de vuestro agrado esta charla, cortita, pero directa al callo, porque somos seres espirituales, somos seres que nos establecemos en aquellos convencimientos y eso es establecido, en aquellas experiencias y eso es establecido, en aquellos sentimientos y eso es establecido. Así que depende de qué cosas establecemos, así nos desarrollamos espiritualmente o no. Así es que os invito a ser sinceros, responsables, altruistas, hacer aquello que la naturaleza espera de vosotros para que podáis sentiros seguros de ser personas espiritualmente maduras. Muchas gracias, nos vemos en la próxima. Ya sabéis que doy clases de dibujo y pintura y además lo complemento con estas clases de filosofía del arte que lo que hacen es madurarnos como artistas, como seres, como personas, como individuos. Así es que si queréis participar en ellas os dejo a continuación el teléfono. Muchas gracias. Espero que esta clase haya sido de vuestro interés. Si queréis continuar con el curso de 24 clases durante 3 meses, son 2 clases por semana de 45 minutos cada una en horario flexible. Buscamos la forma de acomodarnos. Nos dejas un WhatsApp en el siguiente teléfono que os dejo a continuación. Gracias y nos vemos en las clases.